España, los diferentes tipos de jubilación ofrecen opciones variadas para los trabajadores. La edad, los años de cotización y otras condiciones determinan el acceso a cada tipo de jubilación. Antes de meternos de lleno en estos diferentes tipos de jubilación, es importante tener claro que hoy hablaremos de las pensiones contributivas, es decir, que tienen por finalidad devolver, dicho de alguna manera, las cotizaciones realizadas por los trabajadores durante sus años de trabajo. El mínimo para acceder a una pensión contributiva está establecido en los 15 años de cotización, que son 5.475 días, de los cuales al menos 2 años deberán estar comprendidos dentro de los últimos 15 años previos a la jubilación. Con el mínimo de 15 años cotizados para acceder a una pensión contributiva se cobrará la mitad, es decir, el 50% de la base reguladora. Para aquellos que no cumplan los requisitos mínimos de cotización para acceder a la pensión contributiva, existe lo que se conoce como prestación no contributiva, destinado a ayudar a personas con ingresos insuficientes o bajos que no hayan cotizado lo suficiente para tener una jubilación contributiva. Eso sí, es requisito haber residido en España los últimos 10 años. Este 2024, las pensiones no contributivas del sistema de la Seguridad Social tendrán un importe anual de 7.250,60 euros, tras un aumento del 6,9% respecto a 2023. Próximamente haremos un vídeo destinado a explicar únicamente esta pensión no contributiva, así que mantente suscrito al canal. En segundo lugar, también es importante la reciente reforma del pasado 1 de octubre del 23, puesto que aquellos trabajadores a tiempo parcial verán a partir de ahora cómo su jornada de trabajo se contabiliza como jornada completa a efectos de contar los días que han cotizado para la jubilación. Este criterio se aplica sobre los periodos trabajados tanto posteriores como anteriores a octubre de 2023 para las personas que accedan a una pensión a partir de entonces, no quienes ya son pensionistas. Antes se aplicaba un coeficiente de parcialidad que reducía los días trabajados en función de las horas efectivas de trabajo. Por ejemplo, una persona que se haya jubilado no verá revisada su pensión de jubilación con retroactividad. Sin embargo, un trabajador con jornada parcial que aún no se haya jubilada, en el momento de hacerlo sí disfrutará de esta modificación tanto en el periodo trabajado previo a la entrada en vigor como en el tiempo posterior. Hechas estas dos puntualizaciones, veamos los tipos de jubilación que hay en España a grosso modo. En primer lugar, la jubilación ordinaria. Es la más común, la que todo el mundo conoce propiamente como jubilación. Los requisitos para esta son tener una edad mínima requerida en el momento concreto de jubilación y unos años de cotización necesarios. En 2024, la edad legal de jubilación ordinaria son 66 años y 6 meses si se han cotizado menos de 38 años, o de 65 años si se ha acumulado un periodo de cotizaciones superior a los 38 años. Existen unas tablas aprobadas desde hace años donde se establece que cada año esta edad y periodo mínimo varían, aumentando progresivamente año tras año. Normalmente, como podéis ver en la tabla, esta edad suele oscilar entre los 65 y los 67 años. Eso sí, como explicaba al principio del vídeo, para tener acceso a esta jubilación contributiva necesitarás al menos 15 años de cotizaciones, con al menos 2 de estos años dentro de los 15 años anteriores a tu retiro. ¿Y cómo se calcula la cuantía de la pensión? Pues a partir de tu base reguladora, que se determina promediando las bases de cotización de los últimos 25 años que has trabajado, lo que es igual a los últimos 300 meses. Además, para conocer el importe, la Seguridad Social ha puesto a disposición de la ciudadanía una calculadora de uso libre y gratuito, en la cual, ingresando tus años cotizados y edad, te dirá si tienes derecho y a qué cuantías. Para acceder, solo tienes que tener tu certificado digital y el sistema mostrará tus datos automáticamente. Jubilación anticipada. La jubilación anticipada permite a los trabajadores retirarse antes de la edad legal establecida, pero bajo ciertas condiciones específicas que básicamente pasan por cobrar menos cantidad de dinero, pero empezar a cobrarlo antes. La jubilación anticipada se divide en dos categorías, voluntaria y forzosa. La voluntaria, como su propio nombre indica, es cuando el trabajador se quiere jubilar. Para esto necesitas al menos 35 años cotizados, de los cuales 2 al menos deben de haberse cotizado en los últimos 15 años previos a la jubilación. Y puedes jubilarte hasta 2 años antes de la edad legal, que antes hemos dicho que era de 65 años, con penalizaciones aplicadas por cada trimestre de adelanto, como podemos ver en la tabla de penalizaciones.
Por ejemplo, si te prejubilas 2 años antes de la edad ordinaria, digamos que esto es a los 63 años, y has cotizado menos de 38 años y 6 meses, entonces se aplicará un coeficiente reductor en tu jubilación del 21%. La forzosa, por otro lado, se produce cuando, por ejemplo, nos despiden y estamos al menos 6 meses inscritos como demandantes de empleo. Si no encontramos nada, entonces podemos acceder a la jubilación anticipada y ofrece condiciones algo más benévolas en términos de penalizaciones que la jubilación anticipada voluntaria. Para acceder a la jubilación anticipada involuntaria es necesario haber cotizado al menos 33 años, de los cuales 2 años de cotización deberán estar comprendidos en los últimos 15 años anteriores a la jubilación. En estos casos se podrá adelantar la jubilación hasta 4 años, en vez de 2 como ocurría, como hemos dicho anteriormente, con la jubilación anticipada voluntaria. Por último, tenemos lo que se conoce como jubilación anticipada por razón del grupo o actividad profesional. Esta modalidad de jubilación anticipada se aplica a ciertos colectivos con actividades consideradas especialmente desgastantes o peligrosas para su salud. Por ejemplo, la edad ordinaria de jubilación puede ser rebajada o anticipada sin penalización en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa, tóxica, insalubre o acusen elevados índices de mortalidad. Están incluidos aquí profesionales como mineros, personal de vuelo de trabajos aéreos, trabajadores ferroviarios, artistas, bomberos, policías locales y un largo etcétera. Jubilación parcial. La jubilación parcial es una modalidad que permite a los trabajadores comenzar a cobrar parte de su pensión mientras continúan trabajando a tiempo parcial en una empresa. Esta opción brinda flexibilidad a los empleados para reducir su jornada laboral gradualmente a medida que avanzan hacia la jubilación total u ordinaria. Es decir, cobrarás por un lado una jornada parcial por parte de tu empresa y por otro una cantidad de jubilación reducida por parte de la Seguridad Social. La cuantía de la pensión es inversamente proporcional a la jornada de trabajo que realizas. Para cubrir la parte de jornada que debes de trabajar, la empresa normalmente se verá obligada a contratar a otro trabajador llamado relevista. Hay 2 tipos de jubilación parcial. Por un lado, si se hace una vez el trabajador tenga la edad ordinaria de jubilación, entonces no es obligatorio que la empresa contrate a un relevista. Por otro, si se produce una jubilación anticipada, entonces la empresa sí tendrá obligación de contratar a un relevista. Esto se podrá hacer en 2024 a partir de que el trabajador tenga 62 años y 6 meses de edad y cuente con mínimo 36 años cotizados, o bien si tiene 64 años de edad y tiene al menos 33 años cotizados. Por otro lado, y en ambos casos, el trabajador deberá tener al menos 6 años de antigüedad en la empresa previamente anteriores a la jubilación parcial. Por último, tenemos lo que se conoce como jubilación demorada. Se trata de una opción para las personas que deciden seguir trabajando más allá de la edad legal de jubilación. Esto se incentivó más en la pasada reforma de pensiones, de manera que se aumentó la gratificación económica para las personas que posponen más de un año su retiro desde la edad ordinaria. Hay 3 tipos de incentivos, a grandes rasgos. Por un lado, tenemos un porcentaje adicional en la pensión. Por cada año de retraso se concede un plus de a partir el 4% en la pensión de jubilación. En segundo lugar, tenemos un pago único en el momento de la jubilación, en lugar del aumento de la pensión cada mes. Este depende de los años que se haya cotizado cuando se llega a la edad de jubilación y puede ir entre los 5.000 y los 12.000 euros aproximadamente. Por último, desde el pasado mayo se permitió una opción mixta, por la que se puede percibir un pago al jubilarse y también un aumento porcentual en la pensión. A grandes rasgos, estos son los tipos de jubilación en España más conocidos y recurridos. Sin embargo, existen multitud de aspectos a tener en cuenta, como por ejemplo el tipo de contrato de trabajo o el régimen de seguridad social en el que estés dado de alta, que pueden entrever ciertas particularidades a tener en cuenta, por lo que siempre es recomendable estudiar el caso concreto. Por ejemplo, los trabajadores con contrato fijo discontinuo no tienen derecho a la jubilación anticipada, tal y como ha manifestado hace unos meses el Tribunal Supremo en una reciente sentencia. Bien, ahora con todo lo que hemos visto, pongamos un ejemplo práctico. María tiene actualmente 62 años de edad. Como periodo de cotización ha cotizado hasta ahora 13.625 días, que equivalen a 37 años y 3 meses de cotización. Veamos si tiene derecho a la jubilación ordinaria en 2024.
La respuesta es no, por no cumplir el requisito de edad mínima de 65 años. Entonces se podrá jubilar al 100% en 2027, donde tendrá la edad de 65 años y más de 38 años y 6 meses de cotización. Entonces sí cumplirá con los dos requisitos. Respecto a la jubilación anticipada, como hemos dicho antes, te puedes prejubilar 2 años antes de la edad legal de jubilación. Entonces, María podrá jubilarse al cumplir 63 años, es decir, 2 años antes de los 65, que es la edad legal, si su periodo de cotización es mayor a 38 años. Si su cumpleaños es en febrero, entonces en febrero de 2025, cuando cumpla los 63 años, tendrá más de 38 años cotizados. Entonces, en febrero del 25, con jubilación anticipada, se le aplicará un coeficiente reductor del 21%. Pero la regla de los coeficientes reductores va variando. Es decir, si esperas a tener 38 años y 6 meses cotizados, esto sería en mayo de 2025, se le aplicaría a María el 19% del coeficiente reductor. Sigamos poniendo ejemplos con la tabla. Si María decidiera jubilarse en vez de 2025 con 63 años, en febrero de 2026 con 64, sería solo 12 meses de anticipación a la jubilación ordinaria, es decir, a los 65 años, por lo que el coeficiente reductor sería del 5,25%, ya que entonces, es decir, en febrero del 26, María tendría 38 años y 6 meses cotizados. Otra opción para María sería contemplar la jubilación parcial, es decir, trabaja media jornada y la otra media jornada percibe jubilación. En 2024 podría jubilarse parcialmente cuando cumpla los 62 años y 6 meses de edad. Es decir, esto sería, como hemos dicho anteriormente, si el cumpleaños es en febrero, en agosto de 2024. Entonces, a María se le podrá reducir la jornada entre un 25 y un 75% y su empresa tendrá que contratar a una persona relevista para cubrir el resto de su jornada. En estos casos, muchas veces se puede pactar con la empresa seguir trabajando a jornada completa los meses que le quedan para jubilación ordinaria y luego dejar de trabajar al 100%. Por ejemplo, si María hace esto en agosto, entonces le quedarían 2 años y medio para la jubilación ordinaria. Entonces, si reduce su jornada a un 50%, tiene dos opciones. La primera sería trabajar a jornada parcial, el 50% de jornada, durante los 2 años y medio que le quedan para cumplir los 65 años de edad, es decir, para cuando se pueda jubilar totalmente. Estos 2 años y medio se trasladan en 30 meses, es el equivalente. ¿Cuál sería la segunda opción? Que María trabaje a jornada completa los 15 meses, es decir, la mitad del periodo que le queda hasta cumplir los 65 años, y los otros 15 meses no trabajar nada. Poco a poco en el canal iremos desglosando y explicando cada uno de estos tipos de jubilación para brindar más detalles concretos sobre cada una de ellas. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en la siguiente. Mantente suscrito al canal y hazme preguntas o valoraciones en los comentarios. Nos vemos en la siguiente.